¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de presupuesto público otra vez. En esta oportunidad vamos a desarrollar el subtema 3, presupuesto público y el panorama mundial. En esta oportunidad les voy a explicar cómo es que se está dando el panorama mundial en el tema de lo que es presupuesto, cómo los países de América Latina están gastando sus presupuestos, y vamos a ver un poco cómo anda la economía de los diferentes países de América Latina, ¿no? De alguna manera, para que de esta forma, con este análisis, pues nos sirva para hacer un comparativo con las finanzas y con el presupuesto del Perú. Bien, ¿qué podemos decir del panorama mundial? Primero, que en las últimas décadas América Latina ha fortalecido primero sus sistemas democráticos y también se ha dado el respeto a las instituciones. Luego también han manejado equilibradamente sus finanzas públicas, como con una gestión eficaz de la macroeconomía. Además, han puesto en práctica todas las políticas que van a conllevar a reducir la pobreza y la desigualdad. Acá les estoy mencionando de macroeconomía, voy haciendo un paréntesis, les voy a explicar brevemente en qué consiste la macroeconomía. La macroeconomía consiste es una rama de la economía que estudia todos los procesos o todas las políticas que afectan a un país, ya sea estas finanzas públicas, sea la parte de política fiscal, sea la parte de política tributaria, en fin. Además, los países también han puesto en práctica políticas, como les decía, que conllevan a, por un lado, reducir la pobreza y por otro lado, el tema de la desigualdad. Muchos países, ¿qué medida, qué estrategia han optado? Quizás ustedes se preguntarán. Muchos países han optado, ¿por qué? Por recortar sus presupuestos públicos, o sea, disminuir sus presupuestos, sus rubros de gasto. Pero al mismo tiempo, ¿qué otra estrategia han utilizado? Han subido sus tasas impositivas, es decir, la tasa de los impuestos los han subido. Han creado impuestos y han creado sobretasas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué países han aplicado la metodología que yo les estoy explicando? Colombia, México, Chile. En cambio, ¿qué ha pasado con Perú? Si nos ponemos a analizar qué ha pasado con Perú, Perú tenía una ventaja o tiene una ventaja, ya que es su fortaleza fiscal. Ya ha utilizado esta ventaja, esta fortaleza que tiene, y ha reducido la carga tributaria, ¿no? Está haciendo al revés de los otros países, está reduciendo la carga tributaria y ha adoptado medidas de expansión del gasto público, o sea, ha aumentado su gasto público. Ahora bien, demos un vistazo qué ha pasado específicamente con los presupuestos públicos de los países de América Latina. Vamos a ver qué ha pasado. Tal como se puede apreciar en este gráfico, si nosotros vamos de izquierda a derecha, tenemos pues todo el gasto público de los países de Sudamérica. Tenemos primero que iniciamos con México, que tiene un alto gasto público de 281.696 millones de euros. Si ustedes ven el gráfico, se puede comparar casi el presupuesto del gasto de México con el de Argentina. Y si vemos al de Perú, es tan solo 38.573 millones. Es casi muy similar al de Ecuador, ¿no? Tiene menor gasto que Chile, menor gasto que Colombia, ¿no? Entonces, podemos decir que en los últimos años los presupuestos de México y de Argentina, el gasto público está casi similar. En cambio de Perú está casi a los niveles de Ecuador. Ahora bien, también les he querido traer otro gráfico en el cual se demuestra el gasto público por porcentaje. Quizás ustedes se preguntarán, muy bien, estamos viendo cuánto es lo que gasta cada país, pero ¿en qué rubros se está gastando? Ahora vamos a ver el porcentaje que gasta en el tema de lo que es educación, en el tema de lo que es salud y en el tema de lo que es defensa. Analizando el gráfico, viendo de izquierda a derecha, primero tenemos a México, pues tiene un gasto público como porcentaje de su PBI del 22%, lo cual es aceptable. Luego vemos su gasto en educación, que es 19%, y su gasto en el tema de lo que es salud, que es 11%. Ahora bien, si analizamos a Perú, podemos apreciar que tiene un gasto público como porcentaje de su PBI del 22% también, al igual que México, y
su gasto en el tema de lo que es educación está casi, bueno, un poquito menos que México, 16%. El gasto de lo que es salud, sí, ahí hemos superado a México, pues tenemos un 15%. Luego, analizando Argentina, miren, yo lo he puesto un círculo rojo porque creo que es importante hacerles ver y analizar que Argentina, su economía no está buena, y eso se demuestra con este indicador. Si ustedes se fijan, en gasto público va a tener un 40% de su PBI, quiere decir que está gastando casi la mitad o casi la mitad de lo que está produciendo como país, lo cual es un gasto pues grande, ¿no? En educación le está dando tan solo el 15% de su presupuesto. Miren, fíjense en el rubro de salud, un 6% de su presupuesto, bajísimo si lo comparamos con Perú y México. Y defensa, un 5.2%, ¿no? Ahora analizando Chile, Chile pues tiene un PBI, un gasto de su presupuesto del 26% del PBI, lo cual es razonable. Veamos su gasto en educación. Miren, su gasto en educación le está dando un 19% de todo su gasto, ¿no? Le está dando mayor gasto que lo que le da Argentina, que lo que le da Perú. Y su gasto de salud le está dando también un 15%. O sea, si lo comparamos con Perú, pues casi está en los mismos niveles en tema de gasto de salud, ¿no? Como porcentaje. Ahora bien, Colombia tiene un 29% de gasto con respecto a su PBI, ¿no es cierto? O su gasto es esta cifra con respecto al PBI. Luego veamos qué pasa con el gasto en lo que es el tema de lo que es educación, el tema de lo que es salud. En educación pues va a tener un 15%. En lo que es salud, miren, tiene uno de los montos más elevados, Colombia, 18%, ¿no es cierto? Ahora analicemos Ecuador. Ecuador pues tiene un 38.4% de gasto con respecto a su PBI. Acá, ojo, también es alto. Y probablemente este país no esté pasando una buena situación económica, al igual que Argentina, tal como estamos analizando. Luego, del gasto de educación va a tener un 10.35%. Le da menor prioridad al tema de lo que es gasto de educación. Y el tema de lo que es gasto de salud, pues le está dando un 10.2%, ¿no? Tampoco tanta prioridad. Y el tema de lo que es defensa, 5.96%. Así pues, de esta forma hemos analizado cómo es que los países de Latinoamérica están distribuyendo sus gastos en el presupuesto. Ahora bien, algo que les quería mencionar es qué ha pasado con México, el tema de lo que es gasto de su presupuesto. México ha tenido un ajuste fuerte. El gasto público de México pues tiene que sufrir una disminución para el próximo año. ¿De cuánto? De más o menos unos 60.000 millones de dólares. Vemos pues cómo los países están ajustando sus gastos. Se va a reducir el gasto en qué temas, en qué rubros, en infraestructura física, no como proporción de su PBI. Esto no es bueno, ya que en este país pues hace falta el tema de lo que es construcción de carreteras, de aeropuertos, metros, en fin, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y también se va a tender a cortar su gasto corriente. Ahora vamos a pasar a ver qué está pasando en Ecuador. En Ecuador, al igual que en México, va a haber un ajuste fuerte. ¿Por qué? El gobierno ecuatoriano pues va a lograr recortar o disminuir en 400 millones su presupuesto, correspondiente a ¿qué? A todo el tema de lo que es gasto corriente y el tema de lo que es gasto de inversión de varios ministerios, ¿no es cierto? Se han ajustado en el tema de lo que es partidas con viajes al exterior, viáticos y gastos de publicidad. Se ha recortado el tema de lo que son sueldos, bienes y servicios de hospitales, escuelas, y se ha recortado el presupuesto en el 2015, ¿no? Se estimaba alcanzar todos los recortes se han estimado en 2.200 millones de dólares, lo cual es un monto fuerte. Ahora vamos a ver qué ha pasado con Chile. En Chile podemos nosotros decir que se ha dado un ajuste moderado.
el gobierno chileno pues ha establecido un ajuste del gasto público también, al igual que los otros países. Estamos viendo que los otros países también están ajustando sus presupuestos. Para este año pues se estima que Chile va a ajustar su presupuesto en unos 380 millones de soles, ¿no? Algo muy importante que resaltar aquí, que el 71% del ajuste fiscal va a corresponder a qué rubro, al tema de lo que son gastos corrientes, ¿no? Con medidas de austeridad en los servicios, como por ejemplo reducción de horas extras, como por ejemplo adquisición de servicios, ¿no? Estos son los rubros en los cuales se va a reducir, recortar el presupuesto. Mientras que el 29% restante va a significar una reducción de gastos de capital, es decir, acá Chile también va a reducir el tema de gastos de capital, ¿no? De todas las carteras, pero a excepción de una. ¿Cuál es esta? Salud, ¿no? Esa cartera, ese rubro no se va a tocar. O sea, el gobierno chileno está diciendo que voy a reducir todos mis gastos de capital en todos mis ministerios, menos en el tema de lo que es salud. Ahora bien, vamos a analizar un poco qué es lo que pasa en Argentina. Quizás ustedes se habrán preguntado qué va a pasar en Argentina. Va a haber un ajuste moderado. En Argentina el gobierno decidió apostar por un ajuste moderado del gasto público, ¿no es cierto? Es decir, va a haber un déficit fiscal y de emisión monetaria, ¿no? Como de alguna manera, ¿cuál fue el objetivo de esta estrategia? El objetivo de esta estrategia fue enfriar la economía, ¿no? Un poco fue la estrategia de, ok, voy a enfriar la economía, pero ¿cómo? Voy a frenar la demanda, pero a su vez voy a subir los precios. Esa fue la estrategia de Argentina. Ahora bien, vamos a pasar a ver qué pasó con Colombia. El gobierno colombiano pues aprobó un ajuste de casi un 3% de su presupuesto, ¿no es cierto? De alguna manera pues este ajuste se debe porque están enfrentando la caída de ingresos por el bajo precio del petróleo en Colombia. Aunque también acá Colombia está implementando una estrategia de lo que se podría llamar austeridad inteligente. ¿En qué consiste? Va a recortar sus presupuestos de casi todos los sectores, a excepción del tema o el sector de lo que es inversión social, ¿no? Por eso que dice es una austeridad, un recorte inteligente, ¿no? Porque no va a tocar al tema de lo que es el tema más necesitado, el tema de lo que es el tema social. Ahora bien, vamos a ver qué ha pasado con Brasil. Para Brasil también vienen, al igual que otros países, al igual que México, al igual que Argentina, tiene que apretarse el cinturón, si se puede decir en pocas palabras, igual recortar sus gastos, ya que la economía atraviesa, pues como podemos apreciar, momentos muy complejos. Se ha anunciado pues un recorte del presupuesto de aproximadamente 2.500 millones de euros, lo cual es un monto considerable. Ahora bien, vamos a ver un poco la coyuntura de Latinoamérica y las perspectivas. Los países de América Latina han logrado avances importantes en los principales indicadores sociales durante las 2 últimas décadas. Vamos a ver qué avances han logrado. Por una parte, han logrado acelerar el crecimiento, han aumentado el bienestar de la población, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora cada habitante tiene un mayor ingreso per cápita, ¿no? Después, ¿qué más ha pasado? Se ha reducido las inflaciones, la inflación, después el tema del desempleo se está combatiendo. Y el tema de la deuda externa también ha disminuido considerablemente la deuda externa como porcentaje del PBI. Ahora vamos a ver qué más pasó en Latinoamérica. Luego, en el contexto de Latinoamérica, acá les quería mencionar algo importante, que ha estado enmarcado dentro de factores externos que han influido de alguna manera negativamente en la economía latinoamericana. Pues, ¿cuáles son esos factores externos? Por un lado, podemos mencionar que va a ser la reducción de los bienes básicos o de los commodities, ¿no? De los precios de los metales, en fin, y la alta incertidumbre en los mercados financieros, ¿no? Estos factores pues han impactado, como les estaba contando, les estaba explicando, negativamente, ¿no? Han impactado más en algunos países de Latinoamérica y en otros menos. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las
políticas económicas que han adoptado estos países. Así pues, por ejemplo, mientras que en las economías importadoras de lo que son materias primas se han beneficiado con este choque o bajo de precios, ha aumentado sus niveles de crecimiento, mientras que los exportadores netos han mostrado un menor dinamismo económico, ¿no? Debido a esto y una depreciación importante de sus monedas. Entonces esos son los impactos básicamente de todos los factores negativos externos de la economía latinoamericana. Ahora bien, ¿qué más podemos decir acerca de la coyuntura económica latinoamericana? Que por algo importante, que por primera vez ha pasado que en años consecutivos se ha reducido el PBI. Acá les quería mostrar algunos datos interesantes y alguna información interesante de un estudio que ha sido elaborado por la CEPAL, ¿no? Donde dice pues que decreció hasta cerca del 0.8% el PBI en Latinoamérica en el 2016, pero para el periodo 2017, para los próximos años, se va a ver un panorama positivo, ¿no? Pues se dice en este estudio que la recuperación va a ser moderada, que las perspectivas para el 2030 van a ser positivas. Ahora bien, algo importante que destacar acá en este estudio es que América Latina va a crecer fuertemente durante los próximos 15 años y va a aportar casi la misma cantidad o la misma cantidad en medida en términos de PBI que la zona del euro, lo cual es sumamente importante, aunque no va a estar al nivel pues, de economías como India, Estados Unidos, China. Ahora algo importante, que Latinoamérica también, o las economías de Latinoamérica han experimentado transformaciones no solamente económicas, sino sociales durante los últimos 25 años. La tasa de crecimiento promedio en ese periodo alcanzaba el 3.5%. Después del 2014, la región alcanzó unos ritmos de crecimiento de aproximadamente el 4%. Sin embargo, durante estas etapas se destacan múltiples episodios de crisis y desaceleración, ¿no? Entonces, vamos a ver qué más pasó. En Colombia, Brasil y en Argentina, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, un caso, retrocedieron con la crisis internacional que se daba en el año 2009, ¿no? En la que la mayoría de los países vieron cómo pues, afectaba su economía. Si más no recuerdan, la crisis del 2009 fue la crisis que se inició en Estados Unidos, ¿no es cierto?, por un tema de hipotecario, por el tema de la burbuja inmobiliaria hipotecaria. Bueno, pues esto arrastró a algunos países de Latinoamérica, ¿no? Que la mayoría de estos países comenzaron a ver cómo sus economías se desaceleraban, ¿no? O sea, no crecían. Entonces esto es importante señalar cómo ese hecho ocurrió, ¿no? Y luego dice que se va a mostrar un crecimiento o una recuperación en la región después de esa crisis, ¿no es cierto? Entonces es importante señalar eso. Ahora, algo muy importante que quería resaltar, que en la década del 2000 se invirtió y los países desarrollados ya, o sea, a partir del 2000 comienzan a crecer a tasas cercanas a los 1.8%, ¿no? Y se aceleraba a ritmos de 3%. ¿No? Finalmente les quiero mostrar este cuadro, que quiero que vean cómo en este cuadro está la evolución de las economías latinoamericanas. Está con Latam, está el mundo y están los países avanzados. Si ustedes se fijan, de la década de 1980 a 1989, el primer periodo analizado, podemos ver pues cómo los países avanzados tenían tasas de crecimiento alta, mientras que en los países de Latinoamérica pues tasas bajas del 2%. Ahora bien, la situación se transformó, cambió. Fijémonos en la última columna. Si nos fijamos en la última columna, podemos ver cómo los países avanzados comienzan a desacelerar, decrecer y tienen tasas de crecimiento del 1.8%, y los países latinoamericanos aumentan sus tasas de crecimiento a 3%, pues la situación se revierte.
Entonces, hasta aquí nos quedamos con este interesante tema del panorama mundial. Muchas gracias por su atención. Hemos desarrollado pues todo el tema de lo que es el presupuesto, pero viendo también las economías de los diferentes países de Latinoamérica, para poder compararla con la de Perú, que hemos estudiado en este curso. Muchas gracias por su atención y hasta aquí nos quedamos.